Listo, del Peloponeso, ¿no? En la clase anterior habíamos estado viendo las guerras médicas. Las guerras médicas, recordemos que enfrentó a los griegos, ¿no?, contra el imperio persa, ¿no? El imperio persa que quería, ¿no?, someter a los griegos, ¿no?, para tenerlos bajo su control, ¿no?, y hacerse así del comercio marítimo, ¿no?, por el mar Mediterráneo, ¿no?, como principal objetivo. Cosa que no logró, ¿verdad? Los griegos al mando de Atenas, ¿no?, lograron vencer a los persas, ¿no? En este caso ya la ciudad más importante, ¿no?, en ese momento pasó a ser Atenas, ¿no?, relegando, ¿ya?, relegando del poder a Esparta, ¿no? Esparta, que hasta antes de las guerras médicas era la ciudad más importante de Grecia, ¿no?, o el estado más importante de Grecia. En este caso, Atenas, ¿no?, lo despojó de ese lugar, ¿no?, y se convirtió en la ciudad, ¿no?, o estado griego más importante, ¿no? Entonces, Esparta se mantuvo al margen durante las guerras médicas. En este caso, ya luego de eso, precisamente se va a suscitar el conflicto, ¿no?, entre estas dos ciudades importantes griegas, ¿no? ¿No? Y es allí precisamente donde se van a dar, ¿no?, las guerras del Peloponeso, ¿no? Ahora bien, se llaman guerras del Peloponeso, ¿no?, porque se dieron ¿ya?, en esa región, ¿ya?, el Peloponeso, en esa región griega, ¿ya? El Peloponeso, que era una región que incluía muchas ciudades, ¿no?, como Esparta principalmente, ¿no?, la ciudad de Elis, ¿no?, de la ciudad de Corinto. Entonces, por eso se llama así, ¿no?, las guerras del Peloponeso. Entonces, recordemos, ¿no?, las guerras médicas entonces enfrentaron a los griegos, ¿no?, al mando de los atenienses, contra los persas. ¿Quién ganó? Los griegos, ¿no? Luego de eso, ¿no?, entonces se van a suscitar las guerras del Peloponeso, que va a enfrentar, ¿no?, a estas dos ciudades griegas importantes, como son Atenas y Esparta, ¿no? Atenas, que formaba parte en ese entonces de la Liga de Delos, ¿no? La Liga de Delos estaba, ¿no?, estaba encabezada por Atenas, ¿no?, y reunía a muchas otras ciudades griegas, ¿no?, y cuyo principal objetivo era, ¿no?, defenderse de los ataques de los persas, ¿no? Con ese fin se formó la Liga de Delos, ¿no?, de proteger sus intereses, ¿no? Y luego tenemos a la Liga del Peloponeso, ¿no?, que estaba encabezada por Esparta, ¿no?, y otras ciudades de la región del Peloponeso, ¿no?, y cuyo objetivo principal también era, ¿no?, mantener su tranquilidad, ¿no?, y defenderse de algunos eventuales ataques, ¿no? Entonces, vemos cómo las guerras del Peloponeso en esta guerra del Peloponeso se van a enfrentar dos ciudades griegas, ¿no? Lo vuelvo a repetir, Atenas contra Esparta, ¿no? ¿Quién ganó acá? Pues aquí gana la ciudad de Esparta, ¿no?, y retoma su dominio en Grecia, ¿ya? Grecia en ese entonces estaba constituida por ciudades-estado, ¿ya?, que eran independientes, ¿no?, muchas de ellas independientes, ¿no?, que con frecuencia entraban en luchas armadas, ¿no?, en guerras, ¿no?, en conflictos, ¿no?, por el control de nuevos territorios y también del comercio principalmente, ¿no?, el comercio que se desarrollaba a gran escala en Grecia, un comercio terrestre como también un comercio marítimo por el mar Mediterráneo, ¿no?, por todo el mar Mediterráneo, ¿no? Entonces, por eso se daban muchas luchas o muchas batallas, ¿no?, entre las ciudades griegas, ¿no? O también podrían darse por rivalidades, ¿no?, políticas entre sus dirigentes, ¿no?, entre los gobernantes de cada ciudad, ¿no? Por eso en ese entonces se suscitaban muchas guerras, ¿no? Pero esta guerra que enfrentó Atenas contra Esparta fue la de mayor envergadura, ¿no? Porque los dos, ¿no?, sus ciudades importantes, que lograron aliarse con otras ciudades griegas también. Aquí, por ejemplo, les he puesto un mapa de ese entonces, de Grecia, ¿no? Ahí está el imperio persa señalado a un lado, ¿no?, al lado derecho de sus pantallas, ¿no? Luego encontramos otras ciudades griegas, ¿no?, como Tesalia, ahí está el Peloponeso también, ¿no?, Macedonia,
Atenas, ¿no? Entonces todas esas ciudades griegas, ¿no? Se aliaron, ¿no? Bien de Atenas o bien de Esparta, ¿no? Y se enfrentaron, ¿no? En las famosas guerras del Peloponeso, ¿no? Ahí tenemos precisamente también el Mar Jónico y el Mar Egeo, ¿no? Recordemos que ese era un tránsito obligado, ¿no? Para el comercio, ¿no? En toda Grecia y en esa parte de Europa, ¿no? O en esta parte del mar Mediterráneo, ¿ya? Entonces, ¿cuál era, cuál era ese, digamos, esa causa que enfrentaban a estas dos ciudades importantes griegas? Pues hacerse del poder absoluto en Grecia, ¿no? Y poder comercializar libremente por todo el mar Mediterráneo, ¿no? Ese era su fin principal, ¿no? O la causa principal de la guerra, ¿no? Aquí precisamente vamos a ver las causas, ¿no? De las guerras del Peloponeso, ¿no? Uno era la pugna por la hegemonía en el mundo griego, ¿no? Ambas ciudades se disputaban, ¿no? ¿Cuál era la ciudad más importante, ¿no? La que quizás podía superar en desarrollo a las otras ciudades, la que tenía un mejor ejército, la que estaba más bien organizada, ¿no? Esa era eh, una entonces de las causas de la guerra del Peloponeso, ¿no? La pugna o hegemonía, ¿ya? Por el mundo griego, ¿no? Por saber cuál era la ciudad más importante y la que dominaría toda Grecia, ¿no? Así como nuestra capital es Lima, ¿no? Y se destaca de entre otras ciudades del Perú, ¿no? Porque en Lima se concentra todo el poder, ¿no? Político, social, económico, ¿no? En este caso también vendría a ser lo mismo, ¿no? En la guerra del Peloponeso, ¿no? En este caso, ¿no? Estas dos ciudades, como les digo, se enfrentaban por la hegemonía en Grecia, ¿no? También se enfrentaban por el control de los mercados, ¿no? Eh, los griegos tenían muchas zonas donde cultivaban trigo, ¿no? El trigo era uno de sus principales alimentos, ¿no? Y uno de los que más comercializaban, ¿no? En toda Europa y Asia, y también África, ¿no? Entonces, las zonas trigueras estaban precisamente, ¿no? En algunos lugares que enfrentaban a Atenas con Esparta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿no? Si había algunas hectáreas, ¿no? De terrenos en Esparta, o que quizás alguna ciudad era aliada de Esparta, entonces Atenas quería hacerse de esas zonas, ¿no? Y viceversa también, ¿no? Quizás los espartanos querían hacerse de las zonas trigueras, ¿no? Que eran controladas por Atenas, ¿no? Entonces también era una de las razones, ¿no? El control de los mercados de las zonas trigueras. Eh, También otra de las causas era la competencia política, ¿no? La competencia política, por un lado, en Atenas surgía la democracia, ¿no? Donde las personas o habitantes podían elegir libremente a sus autoridades mediante el voto, ¿no? Aquí precisamente se da, ¿no? El origen, ¿no? De nuestro sistema político hoy en día, ¿no? De nuestra forma de gobierno democrática, ¿no? Donde podemos elegir a nuestros representantes, ¿no? Entonces en Atenas se daba la democracia y en Esparta se daba la aristocracia, ¿no? La aristocracia, donde un conjunto de personas, ¿no? Muy adineradas, ¿no? Y que tenían cierto control ahí de muchas zonas espartanas, ¿no? Eran grandes comerciantes, eran los que controlaban, ¿no? Precisamente las demás ciudades. Entonces, entonces se enfrentaban por la competencia política, ¿no? Mientras Atenas, con su forma de gobierno democrática, ¿ya? Por un lado, contra la forma de gobierno aristocrática de los espartanos, ¿no? Otra de las causas eran las discrepancias económicas, ¿no? Entre las ciudades que pertenecían, ¿no? A la Liga de Delos y a las que pertenecían a las ligas del Peloponeso, ¿no? O sea que esas ciudades que pertenecían cada una a su liga, ¿no? Se disputaban, ¿no? Se disputaban el auge económico de ese entonces, ¿no? Por ver quién era la que más comercializaba, por ver quizás dónde colocaban sus productos, ¿no? En las diversas partes de Grecia y también de Europa, ¿no? Entonces va a haber una importante ahí discrepancia económica, ¿no? Por un lado, los aliados atenienses y por el otro lado,
los aliados espartanos, ¿no? También había toda una pugna comercial, ¿no? Entre las ciudades también de Corinto, ¿ya? Y su colonia Córcira, ¿no? Que quedaba en Italia, ¿no? Recordemos que Grecia también tenía colonias, ¿no? Que eran mayormente islas en Italia, ¿no? Una de ellas Córcira, ¿no? Otra de ellas Sicilia también, ¿ya? Entonces había una pugna comercial, ¿no? Entre la ciudad de Corinto, ¿ya? Una ciudad griega, contra su colonia Córcira en Italia, ¿no? Entonces, esas eran las causas, principalmente económicas, chicos, ¿ya? De las guerras del Peloponeso, ¿no? Por saber quién era la ciudad más importante de las dos, ¿no? Atenas o Esparta. Ahora bien, sigamos con las etapas de las guerras del Peloponeso, ¿no? Aquí también se van a dividir en tres etapas, al igual que las guerras médicas, que fueron tres, ¿no? Aquí también se van a dividir en tres etapas, ¿no? La primera guerra, que se da en el año 421 a.C., también es llamada, conocida como guerra arquidámica, ¿ya? Aquí Esparta va a lanzar innumerables ataques, ¿ya? E invadir, ¿no? Varias zonas griegas que estaban aliadas contra Esparta, ¿no? Sobre todo una ciudad muy importante que era Ática, ¿ya? Entonces va a atacar repetidos ataques hacia esa ciudad, ¿no? Aquí Esparta también tiene una notable ventaja sobre tierra con su ejército, ya tenía un ejército muy numeroso, ya tenía cierta ventaja sobre los atenienses, perdón, sobre los espartanos, ¿no? Pero Atenas también va a tener otro factor importante a su favor, ¿ya? Que era que tenía una flota naval muy numerosa también, ¿ya? Ya que ellos se hacían del comercio marítimo, ¿ya? Tenían una flota más numerosa que la de los espartanos, ¿ya? Entonces, esa ventaja poco a poco se va a ir quebrantando, ¿ya? Y los espartanos van a ir ganando terreno, ¿ya? Pero en la primera guerra, ¿ya? Los atenienses son los que llevan la ventaja, ¿ya? Pero en este caso, también en la primera guerra, Grecia ya va a ser afectada por una peste, ¿ya? Una peste que va a matar muchas personas, ¿ya? Y va a debilitar su ejército, ¿ya? Pero aquí, precisamente al final de esta primera guerra, se va a dar una tregua, ¿no? Precisamente, ¿no? Ya que esta peste afectó a toda Grecia y toda parte y gran parte de Europa, ya se va a dar una tregua, ¿no? Van a firmar la paz atenienses y espartanos, ¿ya? Eh, y pues esto es conocido, ¿no? Como la paz de Nicias, ¿ya? Una tregua que se va a dar por un tiempo de aproximadamente 10 años, ¿ya? En la cual luego ya se va a dar la segunda guerra, ¿no? No duraría mucho esa paz, esa tregua, ¿ya? Entre atenienses y espartanos, para que se inicie la segunda guerra, ¿no? Que se dé en el año 415, ¿ya? Antes de Cristo, hasta el año 413, ¿ya? Llamada la Segunda Guerra como Guerra Siciliana, ¿ya? Aquí Atenas va a enviar una inmensa fuerza, ¿ya? O ejército, ¿ya? A atacar varios aliados de Esparta, ya varias ciudades que eran aliadas de Esparta, como Sicilia, por ejemplo, que quedaba en Italia, ¿ya? Entonces, Atenas sigue atacando ciudades y aliados de Esparta, ¿ya? Todo esto va a terminar en un desastre, con la destrucción de gran parte de su ejército, ¿no? Los atenienses acá van a seguir perdiendo terreno, ¿no? Los espartanos siguen ganando las batallas, ¿no? Y siguen debilitando el ejército ateniense, ¿ya? Luego tenemos la tercera guerra, ¿no? La tercera guerra, que es llamada de Decelia o Jonia, ¿no? Con ese nombre es conocido la tercera guerra del Peloponeso, ¿no? De guerra de Decelia o de Jonia. Aquí los espartanos van a obtener el apoyo económico de Persia, ¿no? Van a encontrar en Persia un aliado, ¿no? Recordemos que las guerras médicas enfrentaron a atenienses y persas, pues aquí los persas, como se dice, le van a dar una mano a los espartanos para que derroten a Atenas, ¿no? Esto con el fin de que Persia también, ¿no? Se haga de un lugar en el comercio, ¿no? Ahí, en el mar Mediterráneo, ¿no? Con ese fin apoya a los espartanos, ¿no? Entonces aquí ya los espartanos se van a apoderar de Atenas, ¿no? Van a derrotarlos, ¿no? Bajo el mando de su general Lisandro, ¿no?
Es aquí donde terminan las guerras del Peloponeso, ¿no? Con la derrota ateniense, ¿ya? Y con la victoria espartana, ¿no? Aquí van a haber consecuencias importantes, ¿no? Ya que los atenienses pierden la guerra, ¿no? Y van a vencer los espartanos, y aquí ya la liga de Delos, que estaba al mando de Atenas, se va a disolver, va a desaparecer, ¿no? Y Esparta va a hacerse con la hegemonía, ¿no? De Grecia, ¿no? Va a hacerse con la hegemonía de Grecia, ¿no? Y va a implantar, ¿no? Su forma de gobierno, ¿no? Aquí va a haber una grave crisis económica, ya producida por la guerra, ya se dice que Atenas en las guerras del Peloponeso, perdón, pierde a la mitad de su población. En ese entonces se calcula que Atenas tenía 6 millones de habitantes, y después de la guerra su población se reduce a 3 millones de habitantes, o sea que pierde la mitad, ¿no? Entonces, esa es una de las consecuencias, ¿ya?, de las guerras del Peloponeso, ¿no? Uno, que deja a Atenas en una grave crisis económica, endeudada totalmente, ¿ya?, porque necesitaba de abastecerse, lógicamente, de armamentos, ¿no?, de municiones, de, de comida, ¿no? Entonces se endeuda con otros, perdón, se endeuda con otros imperios, ¿ya?, con otras ciudades. Entonces la crisis económica se agudiza en Atenas, ¿ya? Esto es aprovechado por Esparta, ¿ya?, que logra entonces hacerse del control de toda Grecia, ¿ya? Luego de eso, hay una ciudad importante, o un reino muy importante, ¿ya?, que va a aprovechar esa coyuntura, ¿no?, de guerra entre espartanos y atenienses, ¿no? Y es Macedonia, Macedonia, que quedaba al norte de Grecia, ¿ya? Es un reino que luego del triunfo de Esparta, ellos aprovechan esa situación, ¿no? Se aprovechan de la crisis que hay en Grecia, ¿ya? Y se convierte en una potencia, ¿no? Una potencia en ese entonces, ¿ya? Y inclusive logra superar a Esparta, ¿no?, en el auge económico, ¿no? Ya que, como les dije, ¿no?, Grecia quedó en una profunda crisis económica, no solamente Atenas, sino también Esparta perdió mucho. Entonces Macedonia se aprovecha de eso, ¿no?, y logra convertirse en toda una potencia, ¿ya? Entonces Macedonia, como se convierte en una potencia en Grecia, ¿ya?, Tebas, que era una ciudad griega, es dominada por los macedonios, ¿ya?, eh, donde sus monarcas principales van a ser Filipo II y Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno, como es conocido como el Gran Conquistador. En en un rato más les voy a hablar de él, ¿ya? Pero Macedonia, veamos su ubicación. A ver, como les dije, quedaba al norte de Grecia, ¿ya? Es considerada tierras bárbaras por los griegos, ¿no? Los griegos y los romanos llamaban tierras bárbaras, o bárbaros, ¿ya?, a las ciudades, ¿ya?, o personas, mejor dicho, llamaban bárbaros a las personas que no estaban bajo su dominio, ¿ya?, que eran extranjeros para ellos, ¿ya? Entonces eh, los griegos también van a llamar bárbaros, ¿ya?, a los macedonios, ¿ya?, ya que se encontraban lejos de su dominio, ¿ya? Y no se dejaban conquistar fácilmente, podían tener resistencia, ¿no? Entonces los llamaron también bárbaros, ¿ya? La capital de Macedonia fue Telas, ¿ya? Esa fue su capital, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver a los dos principales monarcas macedonios, que son Filipo II y Alejandro Magno, ¿ya? Vamos a ver a los dos principales monarcas macedonios, ¿ya? Filipo II, él, luego de la guerra que enfrentó a los griegos, trató de acercarse más a ellos, ¿no? Quizás por allí no trató de conquistarlos, ¿no?, sino más bien que trató de, digamos, de aliarse hasta cierto punto con ellos, ¿ya? Pero también conquistó Tracia y Tesalia, ¿no?, dos ciudades importantes griegas, ¿no? Eh, También él va a derrotar a los atenienses y los tebanos, ¿ya?, quedándose
gran parte de Grecia luego ya fundando la Liga de Corinto, ¿no? En un principio él, digamos que no tuvo como objetivo principal hacerse de toda Grecia, ¿no? Pero los hechos se fueron dando así, ya que conquistó Tracia y Tesalia, luego comenzó a conquistar muchas más ciudades griegas, ¿no? Hasta que se hizo completamente de toda Grecia, ¿no? Ya luego de que Filipo II deja el poder, lo sucede Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno fue rey a los 20 años de edad, ¿no? Muy joven él, ¿ya? Ante la muerte de su padre, ¿ya? Él sucede a su padre entonces en el trono, ya él fue rey de Macedonia entonces a muy corta edad, a los 20 años, y él va a derrotar a los persas, ¿no? Los persas en las batallas de Gránico, Iso y Arbela, ¿no? Vemos cómo ya entonces los macedonios conquistan Grecia y posteriormente también conquistan a los persas, ¿no? Cosa que no había logrado ningún otro imperio, ¿no? En Europa, ¿no? Entonces Alejandro Magno, como les decía, ¿no? Es conocido como el gran conquistador, él es considerado un gran genio militar, ¿ya? Era conocedor también de muchas ciencias, ¿no? Pero principalmente se destacaba en el arte de la guerra, ¿no? Él también conquista Egipto, ¿ya? Y funda la ciudad de Alejandría, y también Palestina, ¿no? También él va a conquistar Babilonia, ¿no? Y se va a apoderar de un incalculable tesoro, ¿no? Saquea la ciudad de Babilonia por completo, ¿ya? Y también llega a conquistar parte de la India, ¿ya? Entonces, por eso Alejandro Magno es considerado, ¿ya? El gran conquistador, ¿ya? Por todas sus hazañas, ¿ya? Que se dieron en ese entonces, ¿ya? Bajo su mando, ¿ya? Conquistó gran parte entonces de Europa, ¿ya? De Asia, de, de África, ¿no? Imagínense, conquistó Egipto, también llegó a la India, ¿no? Entonces, por eso es considerado Alejandro Magno así, ¿ya? Él muere en el año 323 a.C., ¿ya? Entonces, bien chicos, hasta ahí es el tema del día de hoy, ¿ya? Y su actividad va a ser realizar una breve biografía de Alejandro Magno, ¿ya? Lo que les estaba diciendo, ¿ya? Les he dado algunos datos de él ahí, ¿ya? Para que ustedes puedan investigar un poco más sobre su vida, ¿ya? Entonces, como les digo, van a hacer una pequeña biografía de Alejandro Magno, ¿ya? El gran conquistador, Alejandro Magno. Bien chicos, hasta Ya, ahí profe. alguna pregunta, alguna duda, algo No, que no profe, les haya ninguno. No, profe. seguros, alguien por ahí que quizás no haya Sí, profe, entendido, seguro. sus otros compañeros, todo claro.